Julito, cuando tú me digas. Buenas noches, tengan todos y todas. Este día especial de Tertulia Urbana se engalana con la visita de Angélica Novoa, quien va a platicar muy cordialmente sobre Elena Poniatowska y la biografía, perdón, de Guillermo Haro, su marido. Angélica nos ha invitado a leer este universo que, bueno, se nos abrió ante los ojos de un mundo infinito que no conocíamos, de un México que tiene tantas caras, ¿no? Y Poniatowska es habilidosa, presentándonos ese México. Y en esta ocasión a través de su marido, ¿no? Penélope ha sido la gestora de este encuentro y por supuesto que aceptó ser la presentadora de Angélica. Penélope es de nuestras más fieles, devotas, entusiastas, crítica y, exigente lectora de este grupo. Y cuando ella recomienda a Angélica, lo hace espléndidamente. Y ahora nos va a dar el gusto de presentarla. Penélope, después que Penélope presente a Angélica, pues Angélica tendrá la libertad de agotar 25 minutos, 30 minutos, lo que ella quiera, ¿no? Para presentarnos y hablarnos todo lo que, sobre lo que ella nos trae, lo que nos va a regalar. Y luego vamos a compartir un poquito nuestras experiencias lectoras. Vamos a hacer preguntas o hacernos preguntas. Muchas de las preguntas que nos hacemos no tienen respuesta. Otras serán comentarios. Vamos a tratar, para que participe la mayoría de las personas, de que nuestras intervenciones sean breves, quizás algunos 2 minutos, 2 minutos y medio. Yo seré la moderadora y faltando quizás algunos 30 segundos, ¿verdad? Para que se cumpla el espacio de 2 minutos y medio, pues yo, ¿qué hago? Toco una campanita, no sé lo que voy a hacer. Voy a hacer un toque con el vaso. Y ya sabemos que faltan 30 segundos para que vayamos cerrando la idea y así podemos dar quizás varias rondas en la participación, porque yo sé que muchas veces a mitad de camino pues surgen otras ideas y uno quiere comunicarlas y así damos chance a que Angélica pueda contestar si son preguntas, replicar si son argumentos o sencillamente entablar cualquier diálogo que surja. Pues Penélope, el micrófono es tuyo. Voy a leer para ser más precisa y agotar menos tiempo. Desde antes de la pandemia, Yulisa y yo comentamos la idea de invitar a nuestra tertulia a alguien a quien tengo el placer de llamar amiga, no obstante la diferencia generacional, pues la conocí tal como ella dijo al definir el significado del gerundio Juan Doliando, viviendo alegre con sabiduría y gratitud de cara al mar, con un yaniqueque en una mano y un libro en la otra. Y desde entonces caímos en cuenta de que compartimos algunas aficiones, como son la literatura, y dentro de esta el gusto por escribir, la Beatlemanía, sin contar muchas amistades en común y un montón de vivencias en lo que para ella eran vacaciones y para mí un modus vivendi. La Angélica que quiero presentarles va más allá de la profesional exitosa y brillante cuyo currículum pueden encontrar en las redes, pues más que abogada y socia de Rosenbeck y Herrera Bonetti, egresada con altos honores de UNIBE, Angélica es la esposa de Ricardo, la mamá de Hugo, un ángel que le prestó el cielo,
y de Simón, diseñador multimedia con un gran talento creativo, así como de Andrea y José Ricardo, apasionada cinéfila y escritora de una columna semanal en Acento, no solo de temas serios como son el derecho especializado en economía de la competencia y ramas afines, sino también de estampas de su infancia y su juventud cercanas. Cuando encontró su amor por el cine, abrigada en el poncho morado, que como ella describe, mezcla los colores azul para Leticia y rosa para Amanda, de los ponchos que su papá les trajo de México a las 3 hermanas. Tardamos en lograr que Angélica pudiera estar entre nosotros, pues hasta el año pasado residió temporalmente en México, la tierra de los eternos amantes, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, lo dije bien, Angélica, donde tuvo oportunidad de entrevistar a la autora del libro El Universo Nada, Elena Poniatowska, para un proyecto fílmico en el que actualmente trabaja su pequeña productora, El Poncho Morado Films. Pero sobre esto y su trayectoria en el cine y la literatura, será ella misma que nos hable. Pues como dice, cito Angélica, descubrir voces internas en el arte y los oficios de las personas es un camino que recorro con mi poncho morado para reconstruir las voces de los que ya no están y nos quisieron dejar dicho tanto. Con ustedes, Angélica, mi querida amiga. Gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Julissa, Penélope, no sé, por la invitación. Como dice Penélope, algo retardado y la culpa es mía, porque, así decir la canción, la culpa es solo mía. ¿Recuerdan Penélope de la época de nosotros? Porque somos teenagers de generaciones cercanas, como decían las mosquitas. Porque yo la estaba oyendo a Penélope, porque todavía hoy, sobre todo en este momento, estoy muy asustada con esta invitación, porque, bueno, aunque encuentro caras amigas y hasta familia, pues sé que este es un grupo de alto nivel. Basta el comentario inicial que estaban haciendo al inicio y algunas evidencias que he encontrado en las redes sociales de la tertulia, de que este es un grupo de lectura avanzada, y yo soy pues alumna como de preprimario probablemente en comparación con ustedes. Ahora bien, ¿en qué yo me parezco a mi amiga Penélope? Que soy una freak. Y un día así como nada, estando yo en México, todavía no habíamos empezado este periodo de la pandemia, yo busqué en internet el correo de Elena Poniatowska. Lo encontré porque ella es una periodista, pero además una persona muy abierta. Le escribí, le pregunté si le podía entrevistar, y como si yo estuviera hablando con Julissa, con Penélope, me dijo, pero venga, la semana que viene. Y yo, espérese. Yo voy a ir, pero yo voy a ir con un club, es decir, con un equipo de filmación, y así lo hice, tuve esa hermosa oportunidad. De modo que cuando cuando Penélope me sugirió que hiciéramos este encuentro, me dije, me gustaría que sea sobre Elena Poniatowska, y nos pusimos de acuerdo en esta obra. En esta obra, pues, ahí me pierdo como un meteorito chiquitito entre, yo diría, 4 universos que he tratado de organizar, y aquí tengo un par de colegas, Yaruca y Olguita, que somos siempre las abogadas tan necesitadas de organizar todo como nos enseñaron nuestros maestros en la universidad. Pero imagínense cómo uno organiza el cosmos de una persona como Guillermo Haro, cómo uno puede organizar una mente literaria como la de Elena Poniatowska, y ni hablar de México o de Latinoamérica en el siglo XX que vivió este personaje. Pero he hecho un intento. De modo que los comentarios que voy a hacer, y citando a la madre de Elena en un momento de la biografía, me encantó, y hago suya
mías, sus palabras, cuando ella le dice a su hija: yo a ti nada más te puedo hablar de cosas chiquitas. Yo a ustedes nada más le puedo hablar de cosas chiquitas que veo desde mi perspectiva de lectora de la historia de un gran hombre, de una gran escritora, y un gran país como es México, con el apoyo que tengo de pues, haber vivido 6 años maravillosos entre los años 2015 y 2021 en México, Ciudad México, y haber tocado la puerta de esa calle Pedregal que está mencionada en esta. Bien, para eso he dividido, voy mirando el tiempo, son las 7:55, en 4 esquemas mis comentarios, dividiendo incluso por las etapas del libro, que son las etapas de la vida de Guillermo. Como ustedes saben, la obra empieza con su nacimiento en un hogar donde la presencia de la madre es fundamental. Es una madre, me encantan la expresión de manos verdes, que marca de este hombre, que escribía atrevidamente, como hago todo, en acento, porque yo no tengo formación en literatura más que la que me enseñaron en bachillerato y algunos cursos que tanto en México como en España he hecho. Pero escribí esta semana en acento, que probablemente yo estoy citando a alguien y no lo sé, porque no creo que esa frase haya salido de mí, que la infancia es la patria del ser humano. Y en el caso de Guillermo Haro no es una excepción, donde pues él tiene esta madre que es una fuerte presencia, y a la vez un padre lejano, ¿no? Pues, como un planeta exterior, y como desafortunadamente él la pierde y pasa, me recuerdo un poco ese cambio que hacen los niños. Le hago mucha referencia al cine porque ahí sí me siento un poquito más cómodo por cosas de la vida. Como seguro Olguita conoce, aprendí a ver cine antes de leer y escribir por el oficio de mi papá, que trabajaba en las empresas que administraban los cines. Y muy rápidamente hago analogías con el cine. Esa parte del libro me acordó en la película de Bernard Faria Alexander, donde los niños pasan del calor de esta madre tan plena al rigor de un hogar muy distinto. En el caso de la película, un hogar sobrio. En el caso de Guillermo y sus hermanitos, pasan a casa de la tía Paz, que es como un arquetipo de la mujer mexicana de esa época. No estoy segura si era el porfiriato, pero si no era el porfiriato, era pues justo después, donde pues la mujer de clase media alta, como la supongo, pues tenía esas, pues no quiero usar ninguna palabra inadecuada, pero sí esas, esa realidad de mujer que valoraba probablemente más su posición en la sociedad que esta otra madre que estaba con las manos en la tierra enseñando a los niños a pues, amar la naturaleza, y el contraste que él vive ahí, y cómo ya él, siendo todavía un niño, era ya un niño tenaz, y que pudo generar como cierta independencia pues, del contexto de ese hogar distinto y de esa otra figura que no sustituye, más bien antagoniza con la de su mamá. De este hombre que será Guillermo, que ahora lo vemos como un niño, y el México de ese momento, que es el México todavía en el que no ha ocurrido la revolución. Ustedes seguro saben que la revolución fue un parteaguas en la trágico, porque hubo mucho derramamiento de sangre, pero ciertamente un cambio cultural, y todo esto ocurre antes de la revolución. Pero él va encontrando
los caminos del conocimiento a través de estas amistades, sobre todo la familia de Hugo Mariano. Luego, siempre haré los comentarios en cuatro categorías. Guillermo, México en ese momento, Elena como escritora, o sea, como autora, y la generación. En esta parte del libro, Elena asume la voz omnisciente, es decir, ya no está presente, ya no es parte de la historia, no es ni personaje ni narradora testigo, asume cierta distancia y a pesar de que le comentaba a Penélope y a Yulisa en una reunión preparatoria que hicimos, que tuvimos hace un par de días, a pesar de que Elena maneja esta biografía, salvo por supuesto en algunos instantes, sobre todo hacia el final, con mucha sobriedad, a pesar de que está hablando de alguien que fue, bueno, aparte del padre de sus hijos, su pareja por muchos años. Parecería incluso, y fue lo que me llamó la atención en los primeros capítulos, que estuviera hablando una biógrafa de una persona hasta desconocida. Y eso es interesante, como ella toma una distancia de la historia hasta determinado momento. Y cómo eso le da un poco de movimiento al libro, que en algún momento ya cambia el estilo de narración y después en un tercer y último. Y por supuesto, de esa época, como conoce Penélope y también Yaruska Coco, pues hay mucho interés de parte de mí, creo que debe haberla de todo dominicano, porque es el momento en que, si alguien puede buscarme para que me recuerde en qué año nació Guillermo, sabemos que tanto Pedro como Max Enrique Sureño estuvieron en México en la primera década del siglo XX, salieron, bueno, Max salió un poco antes, Max no aparece en este libro, así aparece. En el 13, en el 13. Él nació en el 13, que son los años del Ateneo, más o menos, ahí más o menos. Creo que el Ateneo empezó un poco antes, de modo que él es, Guillermo nace en el momento en que México empieza, o por lo menos en la capital, empieza las transformaciones y bueno, ya la revolución, por lo menos en los pueblos, va caminando hasta la capital. De esta parte también, y ya después que él empieza a ser ya un jovencito, ya no un niño, me llama mucho la atención y aunque no debería porque pues ya tengo alguna información sobre eso y probablemente ustedes también, el toque literario de las comunicaciones, los documentos que rescata Elena de Guillermo a un jovencito. Y digo que no debería extrañarme porque ya que uno ha tenido acceso por otros autores y por los trabajos que uno ha conocido por el Ateneo, y siento a veces hasta una gran pena de pensar que hemos perdido eso, de que un hombre que al final fue interesado por la ciencia, se interesó por la ciencia, tenía unos fundamentos o sea, unos cimientos tan buenos a nivel literal, una sensibilidad por los libros que leía, por la forma en que escribía, por la forma que pensaba, siendo todavía un jovencito. Y claro, lo que no es desconocido, y sobre todo en México, como esta generación, que ya, y voy pasando ahí a la época en que él empieza a incursionar pues en la vida pública ya como adulto, como este México es un México donde es común encontrar que los hombres y también las mujeres, algunas que no, que hacían vida intelectual, estaban muy esperanzados con las ideas distintas. Donde podemos ver claramente el ateísmo y como una cosa, como una idea y otra caminan en paralelo. Pero en el caso de Guillermo no era una simple convicción, sino porque su trayecto, digamos, su búsqueda del conocimiento le
por descarte le llevaba a esa conclusión, como veremos ya cuando él asume el oficio que asume, que toma. Y desde niño, esa brusquedad, ese sarcasmo se va desarrollando, siempre llama la atención. Como una persona probablemente a los 13 años ya define su personalidad, y como él hizo un excelente trabajo de investigación. Me pongo a pensar en cómo Elena sabía todas esas cosas. Claro que las sabe, de la misma manera que nosotros sabemos muchas historias de la infancia del papá nuestro, de la mamá nuestra, o que sabía nuestra mamá de nuestro papá, porque aunque Elena no lo conocía de niño, pero son historias que caminan con la familia. Y ahí entonces viene el comentario sobre Elena, Elena la escritora en ese periodo, que Elena no es personaje. Seguramente aquellos de ustedes que conocen la obra de Elena dirán, wow, este libro es un mapa cartográfico de toda la novelística de Elena, porque ahí están todos sus personajes. Me doy cuenta cómo, entre otras cosas, Guillermo les regaló personajes. O sea, Guillermo era el amigo de Nelly Campoamor, de Pita Amor, que es su tía, de Lupe Marín, pero la relación era de él. Es como, qué sé yo, como que si yo mañana termino haciendo novela de los compadres de mi esposo. Me parece interesantísimo eso, como el universo literario de Elena, en importante medida, porque además hay una diferencia de edad entre ella y Guillermo, parte de, o sea, él la alimenta de esa información. Claro está, Pitágoras, por ejemplo, era tía de Elena, ella tiene otras fuentes y como buena periodista completaría en algún momento, pero lo cierto es que en cada capítulo uno encuentra uno o más de los personajes que o son parte de alguna de las novelas o otros libros de Elena, y otros que bueno, llegaron a ser protagonistas. Y bueno, ya para terminar como de esa primera parte, pues la presencia de esa generación que hizo México. Hay un libro muy interesante de Enrique Krauss o de Daniel Cosío Villegas, o ambos han escrito sobre eso, de cómo esa generación hizo México, y para honra nuestra, Enrique Ureña aparece considerado en ese libro. Increíble encontrar que en esos años ya se hablaba de educación sexual, como él antes de adoptar la carrera en la astronomía, primero estuvo en una revista literaria, política, con revueltas. O sea, México es un continente, en número de personas, en geografía, pero a la vez, a través de Elena, México que es abrumador cuando uno llega desde todo punto de vista, pero leer a Elena me ha permitido ver, bueno, pero al final parece como un puñito, parece como si fuera Ciudad de Santo Domingo, porque todo el que estaba en una búsqueda se encontraba, una búsqueda artística, una búsqueda política o científica, estaban bastante reunidos. A veces incluso me pregunto, bueno, esto me interesa a mí porque viví en México, me interesa a mí porque he estado leyendo sobre esa época, pero la finalidad de leerla no es hacer una novela, sino una biografía, de modo que me parece adecuado que ella se detenga en cada uno de esos momentos mexicanos. Ya pasando a la etapa de su vida adulta, yo tengo muchísimas notas, más de las que podré compartir, después las organizaré por escrito y la compartiré en otro formato. Pues ya cuando él toma la decisión y ya empieza una carrera, una de las cosas graciosísimas haberme encontrado allí como uno de los primeros, creo que apuntadores le llama, de los que anotan los datos de pues, lo que ven en los observatorios de astronomía, encontrar el nombre ahí de Cri Cri. O sea, creo que hay personas aquí que en el colegio o en su casa oyeron canciones de Cri Cri, y que ese señor, que terminó siendo un cantante de música infantil, también se cruza en los caminos de Guillermo Haro. De modo que es curioso y es, digamos, lindo a la vez.
Ya en esta etapa de la vida adulta, pues es sorprendente, uno tiene la idea, no tengo cercanía al mundo de la astronomía por ninguna vía, pero la idea, el arquetipo que uno tiene del astrónomo es una persona como Galileo y eso, pero encontrar a este señor apasionado y aficionado, descubriendo nebulosas, estrellas, y no me voy a extender en la parte científica porque primero no tengo el conocimiento y segundo, lo que lo disfruté, creo que en esa parte Elena hace el mejor trabajo literario cuando te entrega a Guillermo allá en Puebla observando las estrellas. De esa parte, lo que me llama la atención es su capacidad, y eso habla mucho del hombre que él era, de lo que significa, la determinación que él tenía, cómo él dedicaba tanto tiempo a organizar el universo y a organizar la burocracia espantosa de México, que todavía existe. Si ustedes creen que la de aquí es grande, la de allá es 7 veces mayor. Y cómo él no se desgastaba. Bueno, hasta los últimos días estuvo pues batallando, ya hacia el final estaba un poco cansado, y cómo él era stand de los latinoamericanos, de noche era el gran científico y de día el batallador burocrático, y por supuesto su sensibilidad que nunca lo alejó, como los científicos estadounidenses, alemanes llegaban, se sorprendían con ese valle tan hermoso, el valle de Cholula, donde es espectacular estar entre 4 volcanes. Muchas veces fuimos de paseo. Una vez mi familia y yo fuimos, recién llegado a México, fuimos como para Puerto Plata, vamos para Veracruz, o sea, dominicano al fin, no, pero queda lejos, no importa, vamos. Y sí, sabíamos que la distancia era más larga que ir a Puerto Plata, pero lo que nunca soñamos, y es parte un poco como de la aventura, de no buscar mucho, es que íbamos a atravesar Mesoamérica, íbamos a cruzar esos 4 volcanes que describe Elena en el libro, en Orizaba. Si ustedes alguna vez viajan por Aeroméxico, no dejen de mirar porque se ve perfectamente el Orizaba, si uno va de día, y la ruta de Aeroméxico pasa justo al lado del Popocatépetl y de la hermanita que nunca me sé el nombre bien. De modo que pasa uno por ese espectáculo de paisaje y de repente cae en Mesoamérica y la geografía desciende de manera radical, o sea, es un precipicio. Que mi esposo, que maneja rápido, manejó al paso y de repente tú estás en Veracruz, y estar en Veracruz es como estar en La Romana o Higüey, o sea, la vegetación cambia. Entonces, mientras los científicos extranjeros como yo estaban impresionados con el paisaje, lo que Guillermo le pedía observar era la precariedad con que vivían los indígenas, o ya sea los Toxi, luego mencionó las tarahumaras. En cada lugar su sensibilidad, o sea, su interés por la ciencia nunca le impedía ver pues la vida del pueblo. Y de nuevo, en esta parte vuelven a aparecer estos personajes que hoy son las grandes plumas, los grandes pensadores de México. O sea, aquí aparece Luis Espota, Enrique Sureña aparece, bueno, la tía Paz nos murmura al pobre Pedro, y Vasconcelos a lo largo. Vasconcelos, como quizá algunas personas saben aquí, Vasconcelos, Alfonso Caso, Antonio Caso y Alfonso Reyes, digamos, fueron como los 4 principales del Ateneo de la Juventud, y están en esa historia una que otra vez reiterado. Y me gusta encontrar que las críticas que él le hace a Vasconcelos, decía, ¿cómo es que este hombre cree que los campesinos van a arrancarle la herida de ahí que ya se van a hacer cultos? Una de las razones por las que nosotros perdimos la oportunidad de estar más cerca de ese desarrollo que alcanzó México, bueno, la dictadura, por supuesto, era una gran barrera, ¿no? Estábamos en el eclipse de los 30 años de la dictadura, sí. Pero además de eso, la personalidad de Vasconcelos, que fue quien le pidió a Enrique Ureña volver a México para trabajar en la educación, pues llegó un punto donde hubo desencuentros y
Pedro se nos va a Argentina en el año 23. De modo que ahí entonces ya definitivamente quedamos un poco, al menos por la vida de Pedro, alejados de estar más cerca de esos fenómenos culturales. Eh, Son muchas notas. De repente, cuando leí la descripción que hace Elena, ya hablando de literatura, de la compañera de trabajo de Guillermo, de Paris Pushmich, la señora de medio, era como árabe, ¿no? No, turca, era turca. Me pareció novelístico, me pareció que ella de repente es una novela, no me sorprendería que mañana salga una novela sobre ella porque se detiene mucho, porque en verdad es una mujer muy interesante, muy avanzada para su época. Y todavía Elena está como narradora omnisciente y está dejando, creo que esta, para mi gusto, esta es una de las mejores partes de la biografía, o digamos, una de las partes que más me apasionó, cómo él pues, empieza a formar parte, siendo todavía más jovencito que Reyes, que Vasconcelos y que ese grupo, ingresa al Colegio de México y cómo empieza pues esa época de la esperanza, aunque ella empieza a encontrar también el desafío de la ignorancia, donde la gente le pide que considera los ovnis, y que me hace mucha gracia que le piden fecha para casarse de acuerdo con las estrellas, y él va un poquito encontrando pues la realidad de un pueblo que no tiene las oportunidades. Y de repente, ya más adelante, Elena entra en narración en primera persona. Me encanta que empieza a hablar en primera persona y entra como narradora, digamos, testigo, y es muy interesante. Yo le decía eso a Yulisa, que aún su relación romántica, que es bien curiosa como se describe, con una entrevista que él no quería, con un accidente que ella casi lo mata, pero en realidad no pasó nada, pero digamos se volcó. Cómo hay espacios que ella deja vacío y es un primero un enfoque de que el libro es sobre él, no sobre sus relaciones privadas ni con ella ni con su primera esposa, y es extremadamente discreta, extremadamente elegante, de no dar datos como para que esto parezca una telenovela o otro tipo de género, sino que pues ella asume que si usted está interesado lo va a ir a buscar a otra parte. Quizás lo más importante que ella no revela en esta novela es que su primer hijo no es hijo de Guillermo. Bueno, eso lo supimos realmente creo que fue el año pasado que ella lo reveló con su libro El amante polaco. Incluso en un momento yo me pregunté cuando me di cuenta, pero es que Elena y Guillermo no murieron juntos. Yo no sabía, yo ni siquiera sabía eso cuando la fui a entrevistar, porque cuando ella me dio la entrevista tan rápido, yo no había leído todos sus libros, y lo que le pedía, amigos míos, dime tú algo de esto, dime tú algo de la otra. Bueno, yo creo que Yaruca fue de la que me ayudó en eso. Y le pedí a mis amigos, denme en cada uno una pregunta sobre una de las novelas, y así se lo dije a ella. Estas preguntas vienen de varios dominicanos. ¿Qué pasa? Yo no sabía, vosotros no metí la pata, que ella no terminó sus días con Guillermo. Y al principio le decía a Luisa, oye, ¿cuánta seriedad para hablar? Yo no escribiría eso del amor de mi vida, pero y hacia el final sobre todo, entendí, y más luego de la revelación que ella ha hecho sobre la adopción de Mane o Mané, ella no lo acentúa, o sea que supongo que se pronuncia Mane, es Manuel que se llama, de Guillermo como su hijo, y la cercanía que hubo entre Mane y Guillermo es lo que probablemente motiva, pienso yo, la obra, pero no solamente porque él se convirtió en el padre de ese hijo que ella ya tenía, sino también me parece que como buena mujer, como buena cronista, que ella misma dice que sobre todo es, esa afán
de dejar documentado y que no se pierda el esfuerzo enorme que él hizo y dejar toda esa información documentada sobre el trabajo, cada memorándum, cada gestión y bueno, el género en realidad lo resiste. Otra cosa importante de esta obra es que es Latinoamérica dentro del siglo XX y el rol de México en ese periodo de la historia de nuestra región. No en vano menciona ella pues, lo que iba ocurriendo en Estados Unidos, en los otros y en los países latinoamericanos, y que va cargando un poco pues, de frustración a toda esa generación, en particular a Guillermo. Me parece especialmente triste cuando ellos pierden a unos amigos guatemaltecos. Yo tengo muchísimas notas más, pero por supuesto estoy yéndome quizás a los puntos más llamativos para escucharlos a ustedes, pero definitivamente, porque estoy segura que ya pasaron mis 20 minutos, me voy a dejar mis otras notas para compartir con ustedes, pero sí les voy a decir la parte del libro que pues más me gustó. Bueno, voy a leer una parte y entenderán por qué. Es en el capítulo donde ella habla cuando la primera esposa de Guillermo pues le pide que se mude, que ella no quiere vivir, ella no quiere vivir en ese lugar. Ciertamente es un lugar como pasa en todas las ciudades, que se va poniendo, los barrios se van poniendo antiguos y ya no tan seguros y entonces él compra la casa de la Cerrada del Pedregal, que yo tuve el gran gusto de visitar y de aparecerme allí como si yo estuviera en casa de mi tía Lourdes. Ella describe esa casa. Más tarde, la Cerrada de Pedregal número 79, en la colonia de Santa Catarina, de la delegación de Coyoacán, se volverá mi casa. Y siento por ello un inmenso agradecimiento. Nunca una casa ha estado tan bien orientada, nunca nadie me ha protegido tanto, fresco en verano, cálido en invierno, los anchos tablones de madera dorada por el sol de su piso, los ventanales y la vegetación se imprimirán para siempre en mi recuerdo. Elena vive en esa casa, es una casa en un lugar muy lindo, es una cerrada, como describe él, ella, las piedras son volcánicas y por eso son bien oscuras, porque todo lo de Guillermo era como vivir en lugares que fueron impactados por objetos desde el espacio exterior, y hasta el perro se llamaba Orión. Y es una casa que en metros cuadrados yo la describo como una casa de los Prados, una casa del Mirador de Sur, o sea, no más grande de ahí. Llena, yo creo que es el único sitio donde no hay libros en la cocina. Pero una calidez, o sea, llena hasta arriba, esa subida, unos gatitos que ya tienen, ya lo podrán ver en el portfolio inmediato. Y hacer esa visita ese día, yo fui un miércoles y el lunes siguiente fue el cierre, el gran cierre, el lockdown, por eso norteamericano. Y yo le decía, doña Vera, no me abrace, que es peligroso, no, venga. Y lo que conversamos, esta mujer tan grande, lo único que tuvimos que esperar es que ellos terminaran de comer, porque era un día de semana, y ella parece que come una vez a la semana con Felipe. Felipe iba saliendo con su hija, una nietecita, y entonces nos dejaron pasar. Ella tenía otro compromiso con una famosa periodista que se llama Gabriela Valle, a seguidas del compromiso con nosotros. Ella no se quería ir. Dime en qué más te ayudo, me decía, cuando yo le dije, mire, que estoy investigando un poco los pasos de Federico Ureña aquí, y ella me habló, por supuesto, de la amistad de Guillermo con el nuevo de Enrique Ureña, que luego fue rector de la UNAM. Pero fíjense, y ya con esto termino, como al final, por lo menos de estos que eran, bueno, lo dice que en el sepelio había muchos jóvenes, y que como esa segunda generación, tanto su hijo Mane como el hijo de Reyes, el nieto de Enrique Ureña, o sea, gente que estuvo muy cerca de padres, de abuelos que estaban en las letras, terminaron en el mundo de las matemáticas y de la ciencia por la influencia de Guillermo. Eso dice mucho de la fuerza de gravedad de Guillermo A. Cuando tu papá es Alfonso Reyes,
o tu abuelo es Enrique Ureña y tú quieres estar cerca de Guillermo Aro. Con eso yo creo que termino y me dará mucho gusto escucharlos a ustedes. Gracias, Angélica. Gracias, de verdad. Mira, yo miré la cara a tus contertulias y contertulios de satisfacción. Qué linda lectura has hecho de esta biografía y qué lindo entretejes tu propia experiencia personal, ¿no? Con esas vivencias, esa entrevista que te debe haber marcado. Hay personas que solamente, que tú la conoces por segundo, por minutos, y probablemente marcan tu vida, ¿no? Que hacen un turning point en tu vida. Y estoy segura, por lo que me has comentado, por lo que me has hablado y ahora en esta lectura, ¿no? Que has hecho de esta biografía, que debe haber sido muy especial para ti, ¿no? Y tengo que reconocer que me da un poquitín de envidia, pero es una envidia sana, de verdad, una envidia sanísima, sanísima. En lo que los contertulios levantan sus manitas, quiero pues hacer agotar pues un comentario sobre la tertulia, perdón, sobre la biografía. Y es decir, quizá con lo que me quedo ¿con qué me quedo? Me quedo con una biografía de mucho pudor. Es una lectura, es una biografía pudorosa, donde entiendo que la autora, quien fue su compañera, ¿no? Quita, borra, elimina todo vestigio de romanticismo, ¿no? De esa vida romántica, de esa que está, digamos que en la novela anterior, donde él es, que quizás Raiza puede hablarme un poquito, porque Raiza sí se la leyó a cabalidad, y es una de sus obras que, según ella, que más le gusta, vamos a ver si eso es así, de ella, ¿no? Como en esa novela donde hay un astrofísico que es el personaje principal, ella agota una vida romántica, ¿no? Aparte de que obviamente ella trata siempre a México. México es un personaje en la obra de Elena. México es un personaje y México hay que leerlo como un personaje en la obra de Elena. Y es un personaje donde uno lo conoce a través de una denuncia social, pero también de un folclore de una raíz, ¿no? Ella va a lo radical de México, a la entraña de México, en sus personajes más, digamos, más representativos, ¿no? Del momento histórico en el que se gesta la novela, el contexto o la biografía o demás. Entonces, si yo me quedaría para agotar mi participación con que he leído una novela de una esposa, de una maestra, de la biografía, porque hay que entender que Elena Poniatowska es una maestra en el género, lo agotó todos, cuento, novela, entrevistas, reportaje. Yo creo que ella no ha hecho poesía, pero yo creo que si la hiciera, yo creo que la va a hacer lindísima. Pero es una maestra biógrafa y ella, entiendo que quiso dejar muy claro el legado de Guillermo Aro en el ámbito científico, político y social de México. Y creo que está muy bien logrado, con mucho pudor. Pues Rosa María Borrell, por favor, y sigan levantando sus manitas. Gracias, y gracias, Angélica, por la presentación de este libro. A mí el libro me ha generado dos grandes reflexiones, y yo no voy a entrar en el detalle del libro, voy a pasar directamente a mis reflexiones. La primera fue desatarme la curiosidad
de cuántas biografías se habían escrito en la historia de los científicos del mundo desde la Edad Media hacia acá. Y si Google no me mintió, que es lo más probable, hay muy pocas biografías en relación a los científicos. Los científicos de antes, Galileo, Bacon, Newton, Einstein, Copérnico, Pasteur, hay digamos, relatos bibliográficos muy acotados, pero no una obra como la de Elena, que mezcla una serie de contenidos que tienen que ver con su obra científica, pero también con su vida, con sus amistades, con su pensamiento político, con su cotidianidad, con sus esfuerzos para conseguir muchas de las cosas que él como científico quería. Y me puse a buscar, bueno, y de los premios Nobel de esta época, ¿cuántas biografías existen como esta? Y la verdad es que no existen. La verdad es que no existen. Existen películas, por ejemplo, como la de Marie Curie, que es una película extraordinaria y que habla de la vida y la trayectoria científica de ella. Existe una película muy buena que todos ustedes seguramente han visto de Stephen Hawking, que es extraordinario. Y bueno, pero me quedé pensando, pero además de los premios Nobel, que son los que llegan, digamos, al top de la conquista de un reconocimiento, hay miles y miles de científicos que se pasan la vida luchando como Aro, que tienen un camino tortuoso como Aro, sobre todo que luchan por conseguir fondos para desarrollar sus proyectos y que pasan desapercibidos. Aún en un país como este, tenemos científicos con premios nacionales, con premios internacionales, que poca gente conoce la obra que han hecho. Y se me ocurrió en materia científica pensar en dos personajes que no lo puedo dejar de nombrar. Una es Idelisse Bonelli de Calventi, la madre de la biología marina del Caribe, no solamente de la República Dominicana, la que desarrolló el Centro de Investigación en Biología Marina y la Fundación de Biología Marina del país, la defensora de las ballenas, del Banco de Ballena y del Banco de la Plata del norte del país, y quien ganó muchos premios nacionales, pero también ganó la medalla Marie Curie de la UNESCO. Y el otro personaje que se me ocurrió pensar es Hugo Mendoza, que fue el primero que hizo en este país una residencia médica, que creó el CENISME, que es el Centro de Investigación en materia de infanto juvenil, que tuvo la grandeza de, a través de las investigaciones científicas del CENISME, crear, junto con los gobiernos, algunas políticas públicas en relación a la niñez. Pero aún en el libro de Elena, hay personajes magníficos que merecen también una biografía. El primero que voy a mencionar, y porque estamos en un año muy especial que ahora yo voy a mencionar, es Ignacio Chávez. Ignacio Chávez fue un hombre maravilloso en México que desarrolló el Instituto de Cardiología y formó una serie enorme de profesionales a nivel de México, pero también de Latinoamérica, y fue el padre del desarrollo de las ciencias básicas en México. Y menciono a Chávez porque justamente en este año 2022, los países
que componen la UNESCO, que son 194, han votado por unanimidad para que este año sea declarado el año de las ciencias básicas. Y esto es así porque ya se sabe que sin el desarrollo de las ciencias básicas difícilmente se van a conseguir alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible 2030, que ya lleva varios años y le faltan pocos para poderse completar. Esa es mi primera reflexión en relación a la lectura de este libro. La segunda reflexión que tengo, tomando un pensamiento de Haro, que no es un pensamiento originario de Haro, que era lo que se discutía en materia política en la época, y sobre todo en la época en que él trabajó con todos esos pensadores, y sobre todo dentro del Partido Comunista, que muchos de ellos eran militantes, era la pregunta, la gran pregunta, ¿cuál es el proyecto de país que nosotros queremos? ¿Cuál es el proyecto de país que nosotros queremos construir? ¿Hacia dónde vamos? Porque la verdad que construir un país y tener un proyecto de país equivale a mucho más que un programa de gobierno de 4 años, equivale más a pensar en el largo plazo. Y en ese sentido pienso que la pandemia ha sacado a relucir una serie de cosas que suceden en el mundo y en un planeta que está en peligro, pero también ha dado la oportunidad a la ciencia a expresarse en términos políticos en estos 2 años. Nunca antes en la historia de revistas científicas como Lancet, como Nature, como el Journal de la Sociedad Americana de Medicina se habían pronunciado en términos políticos sobre el desarrollo de la ciencia. En el año 20 hasta editoriales generaron un llamamiento a los políticos para que se tomara en cuenta en medio de la pandemia lo que decían los científicos, que los dejaran trabajar, pero sobre todo que no desfinanciaran, como hizo Estados Unidos, las instituciones que estaban trabajando en materia científica. Esto es muy importante decirlo porque yo creo que hay un antes y un después en materia científica a partir de la pandemia, y si ustedes revisan las columnas de ciencias de muchos de los periódicos, por lo menos de los que yo reviso, y me pierdo mucho porque hay muchos idiomas que yo no manejo, pero en las columnas de los periódicos de ciencia ha estado el tema de la relevancia científica y cómo avanzar para que formar gente en ciencia y para que los gobiernos financien los proyectos políticos. Para terminar, yo quiero señalar un último artículo que acabo de leer en la revista, en la columna Ciencia del País, que se llama, escrito por Rafael Yuste, que es un neurocientífico de la Columbia University y de Donostia, y de Mario Gil, que es un ingeniero eléctrico y especialista en informática, que titularon este artículo "Que la ciencia revolucione la política". Yo creo que la gran moraleja de este libro de Elena es justamente esa, que la ciencia revolucione la política. Y ellos sostienen a lo largo de este largo artículo que hay que elevar el pensamiento científico a las esferas políticas. Y ponen un ejemplo que a mí me dejaron con los pelos parados, y es que ponen el número de escaños que tiene el Congreso de Estados Unidos, que son 535 escaños. De eso, más de la mitad son ocupados por abogados. Hay solo tres científicos que ocupan un escaño y 17 médicos, que yo tengo la mala hipótesis, como siempre, de suponer
que alguno de ellos está asociado a la industria farmacéutica norteamericana. Así que bueno, yo creo que ojalá tener más libros de esta naturaleza, más biografías de los científicos, tanto de los que ganan premio como los que no ganan premio a nivel mundial, para que de alguna manera se comience a mirar y a poner el foco, sobre todo en un momento donde el cambio climático está llegando a un punto en que posiblemente ya no tenga más retroceso. Ojalá tener muchas biografías como la de Elena. Gracias. Gracias, doña Rosa. Angélica, ¿tienes algún comentario? No, darle las gracias a doña Rosa porque efectivamente siempre bromeamos los abogados diciendo que, por ejemplo, hay muchas historias sobre abogados, mucha literatura. Si uno se fija, hay muchas historias sobre escritores porque es como que la misma narrativa da vuelta sobre sí misma, pero sí hace falta, como bien usted explica, mirar hacia la ciencia en formato de biografía. No tiene que ser una novela, pero hay que hacer esos levantamientos. Hay vidas muy importantes que se están perdiendo. Y creo que ese fue el Titanic, por eso que hizo doña. Muchas gracias, Angélica. Tenemos... Quiero, cortito, que aprendí con el libro. Él dice que la industria mexicana, en los momentos en que están haciendo el esfuerzo por levantar una generación de científicos en la universidad, no se comunica, es decir, no había lo que ahora llamamos un clúster. Y luego, ya cuando él es muy mayor, él está, por supuesto, él muere en los años en que empieza la globalización y cuando ya México estaba casi al punto de firmar el NAFTA, y cómo él se lamenta que incluso con el Morelos, que en realidad ese es un satélite, ¿no? No es ni siquiera mexicano. Entonces, ahora estamos viviendo la globalización X años después y uno se pregunta, es que no trabajamos si en México no trabajaba, nosotros menos, en el desarrollo científico de nuestras universidades y de nuestras industrias nacionales, y por eso somos en buena medida importadores natos. Si eso lo decía Guillermo Haro en México, donde yo tenía una concepción sofisticada que debería ser, y es un indicador de que las mujeres de ciencia no son tomadas en cuenta lo suficiente por las políticas. Prende el micrófono, Yulisa. Gracias, Zulito. Tenemos a la manita de doña Lucita y Laura. Vamos a ver cuál de las dos pueden agotar los dos turnos, una adelante y otra después. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buenas noches, bien. Gracias, Angélica, muchas gracias por tu tiempo y por tu presentación. Particularmente, la biografía me gustó mucho, la veo como una lectura muy elegante. Entonces, Angélica, no sé si hablaron en la entrevista, hay una parte en la que Elena dice, Guillermo Haro es un hombre que duele. Entonces, digo yo, bueno, Guillermo Haro es un hombre que duele, tomando palabras de ella en un universo donde somos todos. Me llama mucho la atención su manera de empujar a los jóvenes estudiantes a terminar sus estudios, a estudiar fuera, los ayuda a conseguir becas, pero los motiva a que regresen a su país. A él no le interesa que se queden fuera, sino que crezca lo que es la investigación científica en su país. Entonces, hay una frase que me gustó mucho, y es cuando ella dice, los misterios del universo tienen menos secretos para los periodistas que los del alma humana. Quizás ella estaba hablando por ella misma, porque en otra parte dice, la misterio humana es siempre la misma.
Y para terminar, yo digo que qué bonito premio le dio su mamá, si realmente fue así su infancia, cuando ella no le pudo dar un premio material o un viaje o un paseo, y le dijo, te voy a regalar el premio de que tú mires al cielo y veas las estrellas, porque ese es un regalo, fue un regalo infinito del que todavía hoy nosotros estamos disfrutando. Muchas gracias. Gracias, Laura, un gusto verte. Laura, aunque no tuve el gusto que fueras mi maestra, fuiste maestra en los años en que yo fui alumna en el Colegio Santo Domingo. Además, ay, sí, que me gustaba mucho. De la familia Ramírez Riz, los abuelos de mis hijos. Un gusto verte de nuevo. Igualmente. Sí, en la Filomena Gómez. La entrevista fue cortita, pero justamente uno de los mensajes que compartiré cuando saque la pequeña producción es la inquietud que yo le planteé sobre su propia carrera, la carrera de ella como periodista y cómo pues ahora es más difícil encontrar a una periodista, hablamos de género femenino, porque dio la casualidad de que la semana que yo la visité fue la semana de la gran marcha de las mujeres mexicanas. ¿Se acuerdan que se vistió la calle de mujeres en México? De hecho, ese día era la entrevista. Yo le dije, doña Elena, yo creo que ese día debemos apoyar la manifestación, y entonces fui 10 días. Y hablamos de hablamos más, en realidad. Sí, le hice una corta pregunta sobre el universo nada, y algo me respondió, pero hablamos de los oficios en general. Ahora lo recuerdo, lo de los oficios en general, como hay oficios que, me acuerdo que me puse el ejemplo, por ejemplo, yo era amiga de mi cartero, pero ya el cartero no viene porque nadie me escribe carta. Y ella habla de su oficio, como ella lamentablemente siente que si no va a votar, por lo menos va a desaparecer como era antes, y le da la razón a la juventud pedir ser las personas, mujeres que son, o de ir a otros formatos. Y entonces le dimos la vuelta al tema y de repente me encantó porque ella empezó a hablarle, hola Robert, ella empezó a hablarle a los compañeros por la cámara y eso, y mexicanos también, todos muchachos de 25, 24, 27 años, y empezó a hablarle a ellos. Y me decía, míralos, eso es lo que ellos quieren hacer ahora, eso es lo que ellos quieren, la tecnología, la comunicación a eso. Hay que entenderlos a ellos y buscar cómo los contenidos los mandamos en esos nuevos formatos, y hablamos el lenguaje de ellos. Sobre su oficio, pues aplica un poco para, bueno, lo de Guillermo, como Laura lo pone tan bonito, fue un regalo de su mamá, un regalo de la tierra hasta el cielo, es algo hasta poético. Como esta mujer de manos verdes, como ella la describe, le di en el espacio lo que, pues, lo único que no le iba a desencantar, porque lo terminó desencantando la humanidad. Ojalá que cuando compartamos, y por supuesto lo voy a compartir con la tertulia, en la entrevista ya producida, oigan la respuesta de ella más que de mí, que probablemente lo que hice fue una pregunta con muchísima vergüenza a ella sobre estos temas de los oficios, porque es un tema que me ocupa, que me preocupa, pero sí es dramático en el periodismo, que fue la pregunta concreta que le hice, más lo es en el área de la ciencia. Gracias, Angélica, querida. Tenemos la mano levantada, doña Lisset. Doña Lisset, sí, adelante. Sí, buenas noches. Perdón, doña Lisset, póngase on mute, póngase, por favor. Déjame ver. Me pongo en mute la
cámara. La cámara. Bien, ahí está bien, doña Lisset. Ahora quita el micrófono. Abra el micrófono, doña Lisset. Ahora. Perfecto, gracias. Ok, mi amor, ok. Fíjense, lo mío, yo me voy a ser adepta un poquito de lo que dijo Rosa María al principio en cuanto a los científicos y a las biografías de los grandes hombres de ciencia. Yo, como escritora y como loca con la literatura, que ustedes todos me conocen, buscaba otro tipo de obra que no fuera simplemente y sencillamente sobre un hombre que fue excepcional y científico sobre todas las cosas, científico más que nada, buen amigo, un hombre deslumbrante, en otras palabras. A mí me parece que ella, como gran periodista y como gran escritora que es, sobre todo, yo diría que empezó como periodista, quedó como periodista, amante de ese México, como dijo Yulisa, era un personaje, no solamente en su obra, sino un personaje viviente para ella en su vida, era ese México lindo. Yo, al saber que Angélica venía con una entrevista, me he puesto a oír varias entrevistas de Elena Poniatowska. Es una de las mujeres también más deslumbrantemente tiernas y bondadosas y humildes que he visto en mucho tiempo. Y yo verdaderamente, con los años que tengo, quisiera llegar a los 89 pareciéndome a ella. Ahora, yo en muchos sentidos tengo una gran, ¿cómo les puedo decir? Un contacto directo con esta señora, porque nos criamos en escuelas parecidas, tenemos una educación bastante parecida y vivimos en una época en que el feminismo no formaba parte de nuestro vocabulario. Ahora, dentro de lo que hemos hecho en una vida, ella sobre todo, demuestra su gran feminismo en todo lo que ha hecho y en todo lo que ha logrado, que pocos hombres han podido llegar a lo que ella ha hecho. Entonces, en cuanto a la biografía que ella hizo de su gran esposo, yo creo que ella lo hizo por amor a ese gran hombre con quien se casó y por el deslumbramiento que ese hombre causó en su vida. Es una mujer de un solo hombre, como éramos casi todas, como fuimos o somos las de aquí también, pero las mujeres de esa época hemos sido mujeres de un solo hombre. Entonces esa señora, esa mujer está locamente enamorada de ese hombre y se dejó deslumbrar por su sapiencia, por los amigos, aparte de que también ella era parte de esos amigos, porque ella era tan intelectual como cualquiera de esos amigos, como Octavio Paz, todos ellos, Carlos Fuentes. En realidad, yo con José Revueltas, yo disfruté tanto y tanto con los amigos de esta señora de Elena, la linda Elena Poniatowska, viejita ya al final, hablando de su marido maravilloso y hablando del gran hombre que era, porque yo vi todas esas entrevistas y en casi todas ella habla de su vida, habla mucho de su vida, porque los viejos hablamos mucho de nuestras vidas. Eso es muy normal, porque el pasado para nosotros es mucho más largo que lo que nos espera en el futuro. Entonces, verdaderamente, yo lo leí, no me interesó tanto como debió haberme interesado por ser de Elena Poniatowska, porque era simplemente la vida de un científico y yo no soy tan amante de la ciencia como es mi amiga Rosa María. Entonces, verdaderamente también veo
que ese señor le dio una importancia tremenda a la astronomía en un país tercermundista. Lo llevó a la astronomía al más alto nivel, al nivel de Harvard University, y llevó por una quimera, porque ese señor era un loco con la cosmogonía, con el cosmos. Ese señor se volvió un adicto del cosmos y eso fue a lo que dedicó su vida. Entonces, por eso yo creo que llegó a ser alguien tan famoso en astronomía, siendo mexicano, por Dios. Y por eso fue que ella escribió esa gran biografía sobre el hombre que ella amó, y yo hubiese hecho lo mismo. Gracias, Angélica, y gracias a todas. Qué lindas palabras. Brevemente decir solamente para en la parte, ¿usted recuerda la parte donde él está en el Monte Ararat por allá con un científico y él dice, yo siento que yo estoy con Galileo, me va a hacer mucha falta este señor cuando yo me... Tenía que cruzar el planeta para encontrar otra alma como la de él. Así es, mi amor. Así es, mi vida, así es. Gracias, doña Gracias, Elizabeth. Angélica. Muy linda intervención. Siempre. Tenemos a Varinia levantando la mano. Tiene la cámara apagada, pero una foto muy linda que tiene mi amiguita. Sí, Yulisa, es un tema buenas noches a todos, es un tema del internet, y si no me oyen bien también, pues... Te oyes perfecto. Bueno, antes de que se vaya, yo lo que quisiera destacar es el compromiso social de Guillermo Haro para con su país, y leer simplemente un fragmento de cuando él lo manifiesta, donde él dice, creo que el problema fundamental de México puede consistir en ese tremendo atraso científico y tecnológico que padecemos. Estoy firmemente convencido de que mi verdadera tarea en la vida, por lo menos en mi participación social, consiste y consistirá en ayudar por todos los medios posibles al adelanto de la ciencia y de la tecnología en nuestro país. Ese es el problema que más me apasiona y al que cada día me dedico con más determinación. Ojalá y logre contribuir de forma positiva en ese aspecto. Muchas gracias. Excelente, gracias Varinia por esa cita, ¿no? ¿Qué tú dices de eso, Angélica? Sí, es una generación que tenía esa visión y qué triste que en algún momento él entregara bueno, eso pasó con muchas personas de esa generación que pues apostaron al modelo soviético. Él menciona más de una vez a Mao. Sí, no, y al cuñado, que es el fundador del PAN, a Vicente Toledano, se me está viendo el otro apellido, que es el hermano de la esposa de Enrique Ureña. Ellos le apostaron mucho bueno, yo puedo recordarme de niña que todavía en los 60 y los 70 había una idea en la izquierda de que latinoamericana, de que China era el modelo, que la Unión Soviética era el modelo, y qué triste que él muriera en el momento en que pues ese modelo demostró sus fisuras, porque al final la humanidad es una sola, pero la ciencia al final pues fue su aliado más importante, como dice Varinia, para llevarle eso al pueblo. O sea, es muy importante lo que dice Varinia, porque él nunca fue elitista. O sea, lo más fácil para alguien con ese nivel de conocimiento es ser elitista, decir, nosotros los científicos somos los que sabemos de eso, y nosotros somos una crema, y olvidarse de la gente común y desesperarse. Por el contrario, le entendieron a los jóvenes. Hay una carta que le manda un alumno que no quiso volver, que lo reprime por eso, que le dice, usted tiene edad para decidir lo que usted quiera, por eso yo no le voy a dar un consejo, así que haga, pero no le,
a pesar de que hizo, le dio tremenda, o sea, una carta severa. Él era un hombre, él no era fácil, porque es que un hombre así, que logró lo que él logró, no podían darse con paños tibios. Y del comentario anterior, llama la atención que sabemos que Elena era una mujer, es una mujer feminista, no, definitivamente no, ella lo dice, Aaron no tenía paciencia para ese tipo de ideas, sin embargo, será el hombre que ella amaba. Así es. Así es. O sea, ella, yo creo que hasta cierto punto le echó un poquito de tierra a sus ideas feministas mientras vivió con él, porque realmente la admiraba y reconocía la grandeza de su labor social. Y yo creo que ella lo plasmó en esta novela. Tenemos la mano levantada de Yasmín, que me interesa mucho que nos comparta su opinión. ¿Por qué te interesa? Porque yo conozco a 2 o 3 científicos locos, apasionados. Por supuesto que sí. Gracias, Angélica. Yulisa puso en el chat que, y para empezar, si estoy un poco lenta es porque estamos pasando por una situación en la casa que ya está bajo control, pero estoy muy cansada. Pero este libro a mí me tocó mucho y yo me uno a todas las opiniones y claro, qué privilegio para Angélica que nos esté participando y que sintamos que también estuvimos ahí con Elena en la entrevista. Para mí, antes de este libro, era muy personal la relación que yo tenía con la Poniatowska, precisamente porque tiene una historia de crónicas que no es igual a ninguna otra autora, aparte de la larga vida que ha tenido y que ha podido expresar y que se sigue expresando también. 2 o 3 cositas. Lo primero es que una de las cosas que tiene el mundo científico, que yo he notado porque he estado entre científicos casi toda mi vida adulta, ahora acabo de pasar un mes con uno de 32 años que tiene muchas ideas para todo lo del medio ambiente y eso, y está matándose trabajando sin saber si va a poder, es que hay 2 tipos de científicos. Uno que están en su torre de marfil, allá en Harvard, en Caltech, en la Universidad de Washington, en la universidad, yo en el 80 fui a Moscú y me junté con muchísimos estudiantes, en Europa, en Alemania. Ese tipo de científicos que son inalcanzables, porque ni sus mismos estudiantes de doctorado, ni los que están haciendo el postdoctorado lo pueden palpar. Ese es un tipo muy bueno, muchas contribuciones científicas, probablemente avances de la ciencia, no buenos comunicadores científicos, no se comunican bien. Son reconocidos por el premio Nobel, por los premios de matemática, por lo que sea. Y el otro tipo de científicos, como Guillermo Haro, y como muchos otros que no son tan conocidos como Guillermo Haro, que aparte de toda la sabiduría científica, todo el conocimiento teórico, todos los ensayos, todos los papers que han publicado, tienen la capacidad de extrapolar eso al mundo normal y corriente de nosotros los mortales, los que no somos científicos. Y la contribución mayor de ese tipo de científico es que aunque pueden ser científicos que son teóricos absolutos, que son científicos, estas son observaciones a través de los años, solucionan problemas. Entonces se convierten en ingenieros. Y yo a mis estudiantes les digo que es un ingeniero, uno que va a resolver problemas. Puede ser el científico más grande del mundo, pero si está resolviendo un problema real del mundo presente, está buscando soluciones. Y Guillermo Haro las buscó con el mejor instrumento que puede haber, y es a través de la educación de otros científicos que iban a volver a México a aportar y a solucionar los problemas de México. Claro, tenía sus ideas políticas, tenía sus ideas sociales, pero no discriminó a nadie. Si Harvard, Caltech, la Universidad de Washington
le daban la universidad de, qué sé yo qué, en California, le daban las becas porque él tenía ideas socialistas, no le iba a decir que no. Lo mismo que sus amistades con la parte de la Unión Soviética en aquella época, o con Turquía o con otro país. Lo importante era su visión de que primero había que educar y había que dolerle. Y por eso es que la persona que dijo que es un hombre que duele, tiene muchas facetas. Es en la parte científica. Hemos hablado de muchos dominicanos científicos aquí, que agraciadamente habemos un grupo que lo hemos reconocido y hemos dado premios en su nombre a este proyecto que yo estoy muy envuelta desde hace 7, 8 años. Y lo que se quiere es eso, se quiere educar para buscar soluciones. Y no son soluciones de problemas, wow, no. Si lo que se necesita es una cámara Schmidt en un colegio para poder ver a la estrella, qué sé yo cuánto, eso es lo que se está buscando. Y la verdad es que si uno se pone a ver en la trayectoria de su vida, él resolvió problemas pequeños y llegó a soluciones grandes. Y descartó el éxito de él, porque por ejemplo, el observatorio más grande que hay en México, que es en San Pedro Mártir, lo comenzó él y todo eso, y el otro, y él no vio eso, porque la parte burocrática y la parte política, y ese es mi otro punto, generalmente esta señora, doña Elena, retrató de una manera impresionante las dificultades que hay entre el mundo científico y el mundo social y el mundo político y el mundo que dirige las soluciones. Y parece mentira que en el documental, no sé si se fijaron, que lo hizo su hijo, el último personaje que habla es el personaje que más problemas tuvo con Guillermo Haro. Y termina en el documental él, y eso para mí fue muy, muy significativo, tanto del hijo como de ella. O sea, yo me imagino que tú notaste que esta señora de 3 pies, porque es chiquitica, tiene una fuerza, emana una fuerza y una energía que es increíble. Entonces yo sé que eso fue a propósito, porque en el mundo científico y en el mundo ese de que el presidente de la universidad, director de esto, director de otro, también hay mucha politiquería. Y el último comentario que tengo es la parte más de literatura. A mí me fascinan las biografías o los relatos que contengan la parte epistolar, las cartas. Para mí ese fue un recurso que hizo el libro, porque en una de las entrevistas ella dijo que, claro, la piel del cielo es una novelada de su historia de amor con él, pero que ella insiste que ahí hay mucha ficción, que el personaje del astrofísico es él, pero que todo lo otro es mucha ficción. Y en este caso ella nos regaló esa colección de cartas donde nosotros vimos, o sea, yo me sentía que estaba al lado de Guillermo Haro o al lado del hijo. O sea, para mí eso fue un recurso que es impresionante. O sea, yo vuelvo a leer ese libro probablemente leyendo las cartas nada más, porque, y es una pena que hayamos perdido eso, o que hayamos perdido el hecho de que uno hace un diario de ciertas cosas y escribe impresiones, porque el libro, yo creo que aparte del relato elegante de ella omitir, o sea, cuando ella tiene su segundo hijo nos dice que Mane tiene 12 y ok, ¿de dónde salió? O sea, para el que no conoce su vida. Y el último detallito es que esta gente tuvieron 13 años de matrimonio nada más. Él le llevaba 17 años y yo como lo conocía de antes de leer este libro, porque me interesa mucho la gente que ha sido, que ha hecho país en la parte científica de Latinoamérica, y lo hemos estudiado mucho nosotros. Fueron 13 años intensos y ella es que lo deja, porque él se vuelve insoportable. Y en esos 13 años a ella le convino que él viviera la mitad de la semana fuera, porque ella, de hecho, Hasta no verte Jesús mío lo escribió estando casada. Entonces yo digo que las cosas pasan porque tienen que pasar así, porque si ella hubiera estado dedicada totalmente
y eso ella nunca lo ha dicho en ninguna entrevista porque es muy elegante, pero si ella hubiera estado dedicada totalmente a este señor, que era un carácter difícil, o sea, es como tenía relaciones de amor, odio con muchas personas, porque era fuerte de palabra y era fuerte de actitud. Tal vez ella no hubiera sido tan productiva. Y en una entrevista ella dice que sí, que él la conquistó a ella, pero que ella se vengó porque ella fue que lo dejó. Y ahí paro. Pero creo que es una invitación a que conozcamos más, como dijo, como han ustedes dicho, de las biografías de esos científicos que han, y aquí hago una propagandita para una película nueva que hay de Nikola Tesla en Netflix, que es una mini biografía muy novelada, pero es muy buena, de otro carácter también, muy inteligente, pero medio raro también, porque todos son medios raros, agraciadamente. Excelente, Angélica. Ojalá que tú pongas esa producción rápido para deleitarnos. Gracias. Es una pequeña producción de una gran mujer. Gracias, Denise. Me acuerdo de ti en los pasillos de Santo Domingo. Yo creo que tú estabas en el Colegio de Santo Domingo, ¿verdad que sí? Denise es mi hermana, Denise es la abogada. Ay, yo soy la mayor. Pero tú estabas en Santo Domingo también. Claro. Claro que sí. 13 años. Sí, mira, cuántos comentarios interesantes. Él además o sea, él era un científico, pero un hombre concreto, para resumir lo que apuntas. Y en Latinoamérica parece que no hay como la opción, a menos que te vayas y emigres y te quedes por allá, de ser de otra manera. Parece ser por lo que me explican, porque como bien dices, hay que hacer país. Me gustó una parte donde hacia el final de la biografía, él ya cerca de la muerte le pide perdón a su hija por no haber sido un mejor padre. Qué bonito eso, porque probablemente, como tú dices, no hubiéramos tenido el universo literario de Elena si hubiera sido la típica esposa, no latinoamericana, mexicana, que tú sabes que eso es todavía más fuerte. Los 7 días de la semana, ella pudo ser, de hecho a mí me ha sorprendido que una mujer como esa estuviera casado con un hombre como ese, porque es como pues ahí, como una explosión entre dos estrellas, pero era eso, era que como él se iba a Puebla probablemente o a Baja, pues ahí ya tenía tiempo de hacer su producción. Fíjense además que ella no menciona nada de sobre el libro, porque el libro no es sobre ella o sobre su matrimonio, solo en un momento ella menciona que él se ríe del libro de Kiela, de Querido Diego, te abraza Kiela, porque se lo encuentra como melodramático. Es el único momento donde ella, si alguien lee ese libro y no sabe que Elena Poniatowska tiene una obra, ni se entera que la autora tiene una colección importante de obras. De modo que me parece muy importante todo lo que tú dices, como yo soy una desconocedora del mundo de la ciencia, ojalá las letras documenten más y el género de la biografía se presta para que y qué bueno que destaca lo de las cartas. Sabes que en algún momento llegué a pensar, pero él escribe mejor que ella. O sea, él cuando hace esas reflexiones en su carta a su hijo, pero sobre todo las cartas a sus compañeros, una riqueza literaria y unas reflexiones políticas, humanísticas. Entonces, pero tenía una formación donde él hasta le discutía a Joyce, decía, pero Joyce está equivocada. Y yo, oiga, qué capacidad y qué pena que perdimos eso, perdimos los diarios, perdimos, ojalá rescatarlo, eso sería una forma quizás de comunicación que se podría rescatar. Muchas gracias por tu comentario. Sabes que no debemos no debemos perder la perspectiva de que este señor estudió filosofía. Sí. O sea, y se mantuvo leyendo filosofía toda su vida. O sea, y yo creo que Elena lo deja claro en la transversalidad de la novela. Él nunca perdió ese deseo
existencial, ¿no? Imagínate tú un hombre con esa formación y mirar al cielo, a la grandeza del cielo, y entender que tan minúsculos somos estos seres humanos habitando un planeta minúsculo, sin importancia, dentro de una vía láctea sin importancia, dentro del universo, qué pequeños somos y qué grandes somos a la vez. Y él tuvo esa, digamos que breve la vida. O sea, yo creo que él era tan determinado en conseguir cosas, y tú te vas a estudiar y yo tengo que conseguir tal lente y que la cámara, porque que él veía cada noche, nosotros estamos viviendo un instante de tamaño, y si yo no me apuro, mañana me muero y no logro nada por México. Exactamente, él realmente, creo que su visión universal, literalmente universal, lo convirtió en un ser humano muy especial, y Elena Poniatowska lo refleja muy bien y con mucho pudor en esta biografía, y nos deja reflexionando sobre la existencia de un hombre tan inmenso, tan titánico, ¿no? Y que en realidad, aunque mirara al cielo, estaba mirando a la vez al más desposeído. Si yo pudiera, perdón que te interrumpa, si yo pudiera decir de qué se trata, a veces he tomado clases de escritura, ¿de qué se trata? Si yo tuviera que decir de qué se trata, Elena Poniatowska escribió una biografía sobre Guillermo Aro para que no muriera como una estrella que nadie está viendo, sino que de hecho el hijo lo dice, la parte más importante de la vida de una persona es su muerte, y mi papá murió solo. Y a ellos le dolió. Tú me preguntaste de atrás, Angélica, de casualidad tú sabes por qué ella escribió eso tantos años después. Yo no tengo la respuesta. Imagino que ellos como familia decían, caray, y ella en particular como autora, él merecía un supernova. Un supernova. Bueno, yo no encuentro un final más hermoso para este fin de tertulia. Gracias, Angélica. A ustedes. Comienzo por la mitad y por la conclusión. Gracias. Yaruska parece que tiene una... Sí, solo un comentario que le quería decir a Angélica, maravilloso como siempre. Tus intervenciones proyectas ese apasionamiento que tienes, que es la verdad maravilloso, gracias. Con eso que comentaste al final, de que ella con este libro quiso hacer como un homenaje a Guillermo y que no quedara en el olvido. Hace unos meses, yo entré a un Zoom con Elena Poniatowska, tuve la oportunidad, éramos como 15 personas. Entonces, ella comentó que el objetivo de ella escribir su libro Leonora, por Leonora Carrington, que fue su íntima amiga, fue rescatar la memoria de Renato Leduc. Renato Leduc es un poeta olvidado en México, que fue el primer esposo de Leonora, y fue mediante él que Leonora llegó a México. Pero que el objetivo de ella escribir esa novela fue rescatarlo a él del olvido. Ahí está. Y no lo rescató solamente a él, rescató toda esa generación de surrealistas que llegaron a México. Correcto. Aquí también ella hace ella rescata nombres que se hubieran perdido el olvido de cantidad de científicos que trabajaron con él, otras personas, y sobre todo darnos cuenta, para mí fue un aprendizaje, como el mundo de las letras y de la política en México y hasta Cricri estaba metido ahí en esa misma nebulosa. Doña Lisette, agote ese turno maravilloso que usted tiene, porque también va a dar la despedida de esta tertulia. Bueno, me oyen bien, me oyen. Muy bien. Ok, miren, mis queridas, Yaruska, ese poeta, fue el último marido de Leonora Carrington, el último que la llevó a ella a México, y porque ella estaba casada con el francés, Yaruska, el francés antes que el mexicano.
Max Ernst, ella lo dejó por el mexicano y se fue ella con no el lo mexicano. dejó, ella no lo dejó, fue que él, como tenía ascendencia judía, a él lo apresaron. Ajá. Y ella tuvo Ok, un cuadro ok. psicótico y ella entró en un Sí. sanatorio. Cuando No, ella no, yo sale- sé. Ah, ok. Ella era una cabra alpina, pero una cabra alpina que merecía amistad y merecía respeto porque fue una gran artista. O sea, tú tienes toda la razón, mi amor. Pero nada, yo les pido a ustedes que vean este libro como yo creo que yo lo vi, como un homenaje de amor y de respeto a un esposo, a un marido muy difícil de convivir con él. Ay, Dios mío, debe haber sido un hombre muy tremendamente difícil de convivir. Sí, seguro que era difícil, pero ella supo bregar con él 13 años. Y miren el libro que ha escrito sobre él. Musca, muchísimo gusto de verte. A todas, mis queridas. Hasta pronto. Nos vemos otra vez. La foto, a ver, vamos a tomarnos la fotico. ¿Quién tiene su libro a mano? ¿No? ¿No? El mío es Kindle. Esta tecnología no nos deja tomar. Voy a tomar varias fotos. Perra se comió como 3 galaxias del universo. Esa anécdota que conocen Penélope. Iba una. Tuvo que mandar digital, pero Sigan sonriendo porque aquí va otra. Excelente, pues muchísimas gracias por esta participación. Angélica, nos vemos en 15 días con Siri Husbet. Ay, sí. Rosa Mariana Andrea va a moderar la emblemática novela, se dice así, bueno, la emblemática novela Elegía para un americano, y tenemos el honor de que Rosa Mariana nos modere esa tertulia. Así que nos vemos en 21 días, chicos. Gracias, Angélica, gracias. Gracias, Angélica. Bye.